Saludos a todos y gracias por sus comentarios. El presidente de los Estados Unidos en el día de hoy está bastante enojado, dice estar decepcionado por esta medida adoptada, esta decisión adoptada de parte de la OPEP Plus, de los países productores de petróleo, que son 23. Esta decisión que se tomó en el día de hoy se venía rumorando. Había rumores acerca de esta noticia desde el 26 de septiembre y desde esa fecha hasta el día de hoy, nuevamente el petróleo ha venido subiendo de precio. Aquí les muestro el precio del día de hoy, que estuvo hasta $85. Luego de esta decisión histórica que nosotros pensábamos que el recorte en la producción de petróleo iba a ser de entre 500,000 y 1,000,000 de barriles de petróleo por día. Hoy el recorte aprobado en Viena, en esta cumbre, fue de 2 millones de barriles de petróleo al día. Claro que el informe de agosto muestra cómo de ese pacto entre estos países de la cantidad de barriles por día que iban a producir, había un faltante de aproximadamente 3,6 millones de barriles de petróleo al día por problemas en sus tuberías, por problemas en la exploración, en el transporte. O sea que esto significa que este recorte va a tener que venir de los países más grandes productores de petróleo, Rusia, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, que van a tener que efectuar este recorte. La pregunta del millón es hasta qué precio va a quedar el petróleo este año. Ellos aspiran a normalizar el precio en unos 90, podría inclusive llegar nuevamente al precio de inicios de la guerra de marzo, que estuvo en $130 el barril. Ahora, el presidente de los Estados Unidos está muy enojado con la OPEP, pero ¿quién realmente fue el que indirectamente dio inicio a esta guerra? Porque hay evidencia de que el presidente de los Estados Unidos le solicitó a Anthony Blinken que agilizase el procedimiento para el ingreso de Ucrania a la OTAN. Esto fue una realidad y esto llegó a oídos del presidente de Rusia, quien fue el que dio inicio a este operativo. Miren, es que como escuché de parte de una entrevista que se hizo esta mañana a uno de los ministros de estos países productores de petróleo, el ministro de Arabia Saudita, le preguntaron que realmente por qué habían adoptado esta medida. Por obvias razones, ellos en la organización se han mostrado muy del lado de Rusia, pero hay otra razón muy importante y es cómo esta estrategia de parte de los Estados Unidos, que se inició en julio con la visita de Biden al príncipe Salman a solicitarle que incrementara la producción, que abriese el grifo. Al mismo tiempo que hizo Biden, Biden liberó de las reservas de petróleo de su país millones de barriles de petróleo y adicionalmente le solicitó a los productores en su país de hidrocarburos que agilizasen, muy al contrario de lo que había hecho el año pasado, que agilizasen la producción de los mismos. Estos tres factores fueron los que realmente impactaron el precio del petróleo y estos países que dependen en su mayoría de estos hidrocarburos no se iban a quedar sin tomar una decisión y esto tuvo mucho que ver también con esta noticia que llegó de parte de la Unión Europea, donde ya fijaban el tope del precio del petróleo ruso, donde anunciaban nuevamente que a partir del 5 de diciembre no iban a permitir el ingreso a Europa ni de 1 litro de petróleo ruso por barco. Todo esto ha mostrado que esta organización apoyan a Rusia y que indirectamente con su apoyo van a ayudar, como dicen los Estados Unidos, a que Rusia pueda financiar su guerra en Ucrania. Ahora, la situación es la de definir realmente si fue necesario que Estados Unidos
y esto también desde la época del secretario Baker, hubiesen insistido tanto en desplazar la OTAN hacia el oriente, hacia territorio ruso. Hoy en día, el presidente de los Estados Unidos no sabe qué hacer para poder sortear esto que se le viene encima, que son las elecciones de midterm, y que nuevamente los electores van a estar bajo el manto de tener que pagar unos precios más altos con el tema de la gasolina, que inclusive el presidente Biden había mejorado su favoritismo en los Estados Unidos cuando después del verano empezó a rebajar el precio de la gasolina, pero ahora no hay otra opción. Como respuesta, el presidente Biden dice que el mes entrante va a liberar de su reserva otros 10 millones de barriles de petróleo. Miren, la reserva de los Estados Unidos en el día de hoy está casi que al nivel de 1984. ¿Cómo va a hacer él para aumentar nuevamente las reservas, para que su país tenga reservas? También advierte el presidente Biden que no va a haber una solución, que él va a ir al Congreso de su país a solicitar que se tomen otro tipo de medidas más severas para evitar que la OTAN, que la OPEP controle la situación del hidrocarburo. Hoy en día se puede decir que ya el occidente ya no controlan a la OPEP. Esta organización está velando por su producto de exportación. Hoy en día, y sobre el asunto de por qué en el mes de agosto los países de la OPEP no estaban produciendo las cantidades pactadas, hay que tener en cuenta algo que se llama el pico de Hoover, que dice, el pico de Hoover dice que los hidrocarburos llegan a su cenit, a su pico, y empiezan a decaer la extracción y la producción a la misma velocidad con que subió la producción, y ya cuando se empieza a escasear de una forma más, más abrupta, ya no es el tema de costos de exploración, sino de la cantidad de energía que se necesita para la extracción. Estos miembros de la organización OPEP en el día de hoy, con su respuesta, con este recorte de 2 millones, están enviando un mensaje al mundo, porque nadie puede asegurarnos hasta cuándo van a durar las reservas de petróleo. Nadie puede asegurarnos cuándo va a ser el año en el que el planeta Tierra pueda decir que ya no depende del petróleo, de estos hidrocarburos. Mientras tanto, lo que sí saben los miembros de esta organización es que cuando el petróleo estuvo a precios negativos, ¿quién salió al rescate de las economías de estos países? Este es el ministro saudí, quien hizo el comentario al respecto de que esta estrategia de Biden de liberar sus reservas tuvo mucho que ver, y ahora Biden amenaza con nuevamente liberar otros 10 millones de barriles de petróleo. Pero yo creo que con el tema de la guerra en Ucrania, con el tema de las sanciones que vienen desde la Unión Europea contra Rusia, la organización va a servir con las medidas que se adopten para estar también del lado de Rusia, porque no se puede en una guerra todos estando del lado de uno solo. Muchas gracias, Luz, por su aporte. Gracias. Y amigos del canal, les acuerdo que muy agradecido por los nuevos suscriptores que me han llegado. Gracias a ustedes. Gracias, Lu. Y nos vemos en el próximo video hoy a las 7:20 p.m. hora